¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Bote Pronto del día de hoy. Me da mucho gusto saludar al doctor Héctor Aguilar Camín. Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Juan Ignacio Zavala, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos Héctor? Buenas noches. Tengo un Juan, tema, solo tengo un tema para hoy. venga. Mañana, en este mismo espacio, voy a hablar con el autor de este libro, Ajá, ¿ok? ajá. Por cierto, les doy un dato que me dio la editorial. En la preventa se agotó. Algo tiene este señor que atrae algo. Hoy, el doctor Héctor Aguilar Camín, en este periódico, en Milenio, empieza a hacerle algunos comentarios a las cosas que dice el señor Peña Nieto en el libro. Yo tengo mis comentarios, creo que Juan Ignacio va a tener algunos. Venga. Ah, empieza tú, Héctor, porque hoy escribiste y no va a ser que vas a seguir escribiendo. Empieza, ¿no? Bueno, en un pasaje del Nuestros libro. expresidentes escribían libros, caray, aburridísimos, pero les encontrabas un par de cosas, No, etcétera, ¿no? no, no. Este dio una Son, entrevista. son muy aburridos, pero los libros de los expresidentes mexicanos, ¿sabes qué? Son muy buenos. Muy Sí, aburridos y muy buenos. El de acá López, atrás hay algunos de esos, por el de cierto. López Portillo es notable, el de Miguel de la Madrid es súper completo, el de Salinas es enciclopédico, pero encuentras todo realmente lo que quieres ir a buscar en su versión y no tanto en su versión, también con bastante solidez. De manera que esta entrevista, bueno, pues es lógico que haya sido una entrevista porque yo creo que Enrique Peña es incapaz de escribir. Eh, pero me irritó mucho su cinismo y su frivolidad cuando le dice a Mario Maldonado, pues que muchos se irritan conmigo porque, porque piensan que yo no hice suficiente para ganarle la elección a López Obrador. Pues ya la había ganado, ¿qué querían que hiciera? Entonces, pues yo le contesto, porque me parece que una cosa es, digamos, aceptar las debilidades de los presidentes y otra cosa es aceptar su cinismo y su apuesta a que no tenemos memoria. Y yo lo que le contesto, y mañana le voy a contestar más, es, yo lo que hubiera querido que no hiciera son dos cosas. Primero, intervenir en la elección fabricándole un delito con la Procuraduría a Ricardo Anaya, que detuvo a Ricardo Anaya en el ascenso que traía en las encuestas. Es un ascenso que no le hubiera alcanzado a Anaya bajo ningún supuesto, creo yo, para ganar la elección, pero que hubiera dado como resultado una elección más cerrada y una votación mucho menor por López Obrador. Entonces, que no cometiera el delito de intervenir inventando un delito a un candidato competidor en las elecciones. Eso es lo primero que quisiera que no hubiera hecho. Tan lo inventó que al final de su gobierno la Procuraduría emitió un comunicado oficial diciendo que el delito de Anaya no tenía fundamento alguno. Por cierto, creo que es más o menos el mismo delito por el cual hoy lo tienen en el exilio este gobierno. Más o menos el mismo delito. Entonces, primero, que no hiciera eso. Y lo segundo es que hubiera tenido el valor político, la entereza personal y la responsabilidad institucional para no salir corriendo de sus funciones de presidente el día que ganó López Obrador y desaparecer de la escena como presidente en funciones, dejándole todo el mando al presidente electo y dejando que el presidente electo hiciera y deshiciera en esos meses cosas tan importantes que llevaba a medio hacer una de las cosas grandes que había empezado a hacer el ahora vemos muy pequeño presidente Enrique Peña Nieto, que era el Aeropuerto Nacional Internacional, el nuevo Aeropuerto Apuerta Internacional de Texcoco. de México. Lo desbarató en octubre antes de llegar al poder y no tuvo, pues, ¿qué te voy a decir? Eh, la dignidad, el pudor de defender. Salió corriendo bajo las espuelas del El nuevo 7 de junio. presidente
El 7 de julio. Salió corriendo. ¿A cambio de qué? De la impunidad que hemos visto que tuvo para su vida frívola y en el fondo miserable en Madrid. Juan, ¿por qué? ¿Por qué crees que Peña decidió dar una entrevista? Dice el doctor, porque no escribe para un libro, no, para que saliera ahora, etcétera. ¿Por qué? O sea, no me cuesta entender. Bueno, Más allá con las cosas que dice. sí, y como siempre, ¿no? Y las que no dicen, ¿no? Porque eso es interesante con Sí, los expresidentes. Pero sí, efectivamente, si tú recuerdas, pues mis tiempos de López Portillo, los libros así, pero él claro. era un hombre, megalómano y se sentía escritor y tocado por los dioses, y entonces, pues sí le daba la pluma, la verdad, ¿no? Miguel de la Madrid era un hombre culto, ¿no? De libros, y pues sus memorias dicen cosas, ya hacen. Ya luego, bueno, pues tenemos otras versiones y pues ya nuestros políticos normalmente son medio ágrafos, ¿sabes? Y el género, digamos, de las memorias no es algo que se haya cultivado No, mucho en México y menos los presidentes, y no iba a ser Peña Nieto quien fuera a revolucionar ese tipo de género, ¿no? Entonces eso, pues tendría que haber sido, me había llamado mucho la atención, igual que a ti, Carlos, ¿por qué escogió ese tipo de entrevista, ¿no? Es muy fácil hacer bueno, fácil, chico, cuesta dinero, pero pues las grandes memorias las hacen otros, ¿no? No los personajes en cuestión. Entonces creo ahí que el presidente Peña no tiene muy claro, quizás por su estancia lejana, pues qué papel tiene aquí, qué papel jugó todo esto. Es difícil, ¿eh? Es difícil porque después de él vino el liderazgo popular más grande que hemos tenido en el país en las últimas décadas. Bueno, Entonces, pero él no llegó con pocos votos, ¿eh? es correcto y era otro tipo de persona, ¿no? Entonces creo que lo que pudo haber aportado en términos de qué le pasó, cómo jugó, por qué jugó, todas estas cosas que yo he leído, pues, en los periódicos, digo, bueno, ¿por qué el libro no se llamó Ya sé que no aplauden? ¿No? Porque él siempre tiene esa frase que dijo algún día a los periodistas, ya sé que no aplauden. Pues es así como que esta sensación de son malagradecidos conmigo, porque nadie entiende qué hizo. Si yo nada más respeté, no, no es cierto, no nada más respetaste. También te ibas a jugar golf los sábados, maestro. O No sea, todos hay los que viernes cuando atender las acababan de causas. trabajar. En el libro confiesa que eran los viernes cuando acababan ya de chambear, ¿eh? Nada de que los sábados, ¿eh? Bueno, es que eso es parte del problema. Sí, sí, sí. O sea, ¿por qué no hacer más que contestar acusaciones, que eso es propio de los políticos mexicanos también, ¿eh? Las memorias que escriben son como su sexto o séptimo informe de gobierno, no son registros de sus reflexiones. Pero sí dices, más que contestar el que se dirá, pues tú qué tienes que decir de cómo participaste de eso, Bueno, ¿no? Y a a mí ver, sí Héctor, adelántanos un poquito lo de mañana, porque a mí me sorprendió que le preguntan de la Casa Blanca, por ejemplo, y lo único que dice de la Casa Blanca es, no debí de haber hecho que Angélica saliera en la tele. No, a lo mejor no debiste de haber aceptado la una casa. casa enorme de un proveedor, ¿no? A lo mejor, pienso yo, Héctor. mira, el presidente Peña es un hombre muy ignorante y muy frívolo, pero tenía un equipo inteligente y armó un proyecto de gobierno con algunas políticas públicas muy importantes y muy convenientes para México. El aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto internacional de México, es una muestra. Piensa lo que tendríamos en este momento si ese aeropuerto estuviera funcionando hoy en México y se hubiera inaugurado en el año 2023. Para empezar, no hubiéramos perdido 400,000 millones del Tesoro Público. Piensa lo que planteaba la reforma educativa de Peña Nieto en términos de poner en el centro del asunto la calidad y la validación de las promociones de los maestros con sus méritos. Piensa en lo que hubiera sido, por cierto, la economía de este sexenio si no hubieran echado para abajo la reforma energética, en particular la reforma eléctrica, en el sentido de detener la producción de energías limpias que en el sexenio de Peña Nieto pasaron
de prácticamente nada a ser como el 17% de la producción total. Pongo esos tres ejemplos por ponerlos. Fue un presidente de buenos proyectos, de buenas políticas públicas y de una mediocridad personal absoluta. ¿Expresado en qué? Nunca alcanzó una popularidad desde el principio importante como los otros presidentes. Siempre anduvo, desde que entró, en el 40% y terminó en el 20%. ¿Por qué? Porque ese proyecto estaba lleno de futuro y lleno de potencialidades. Él no entendía de qué se trataba, ni lo sabía defender, ni tenía capacidad alguna de articular mínimamente una defensa de esa complejidad que, sin embargo, como presidente, había dejado que gente talentosa hiciera. Entonces tiene estos dos lados, Peña. A mí, la verdad, no me sacó de mi estado de confort con él este cinismo de venir a decir esta cosa, porque es lo mismo que cínicamente dice el presidente. No intervino. Claro que intervino. Si no hubiera intervenido, no hubiéramos tenido al presidente más poderoso de la historia reciente de México, en López Obrador, porque no solo hizo eso, sino está bastante documentado que también a la hora de la elección traicionó a su propio partido, traicionó a su propio candidato José Antonio Meade, y varios de sus gobernadores le dieron, le regalaron, indujeron votos para Morena, que alcanzó en ciertos estados como Sonora o como Tlaxcala, chiquito, unos porcentajes de votos que no había alcanzado jamás. Y hay testimonios de participantes en esas elecciones de cómo los gobernadores priistas y peñistas le acarrearon Ya, votos a ya López ni Obrador. siquiera, sí, ni siquiera operaba. En fin, es interesante lo que sigue causando el señor Peña, ¿eh? Y mira. Bueno, lo que Ay, pasa Dios es que mío. Bueno, contesta, digo, es un libro hecho para contestar los cuestionamientos que él dejó sin contestar 5 años, que realmente a pocos les interesan ya sus respuestas. Dejó que lo Ah, aplastara López Obrador y que aplastara su proyecto a cambio de una cosa bastante clara, la tenemos hoy, por las consecuencias podemos deducir las causas, a cambio de impunidad, porque era un presidente absolutamente vulnerable, porque además fue un presidente muy corrupto que propició una gigantesca corrupción. Es verdad que también castigó a algunos de sus gobernadores más afines y los tiene en la cárcel. ándale, gracias, Juan Ignacio. Gracias, ándale. gracias a todos. Vale, hasta luego.